En este vídeo seguimos avanzando sobre el sexto tema del curso de programación. Y lo que haremos será ver un ejemplo de herencia en Java para asimilar bien todo lo que vimos en el vídeo anterior del curso. En este caso crearemos una clase persona y a su vez una clase estudiante que heredará todo el comportamiento de la clase persona. Y a partir de estas dos clases veremos una serie de ejemplos para que se entienda bien el concepto de herencia en Java. Y bien, aquí se nos pide construir una clase estudiante que tendrá de atributos el nombre del estudiante, la edad y los créditos de los cuales se ha matriculado. Pero se nos dice que ya disponemos de una clase llamada persona que está implementada, que es la que podéis ver a continuación. Esta clase tiene dos atributos privados, que son el nombre y la edad, un constructor que recibe ambos parámetros y los guarda como variables de instancia, y a partir de ahí tenemos el getter del nombre y un método toString. Entonces aquí tendríamos dos opciones posibles: crear la clase estudiante completamente desde cero. Esto no sería lo más adecuado, ya que estamos creando una clase que comparte atributos con otra. El estudiante tiene nombre, edad y créditos, y ya tenemos una clase que tiene nombre y edad. Por lo tanto, podríamos reutilizar esta clase y añadir únicamente ese atributo adicional del estudiante, que serían los créditos. Entonces, lo más apropiado sería utilizar la herencia para crear esa clase estudiante. Entonces, antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, me gustaría que primero intentarais crear esa clase estudiante por vuestra cuenta y luego ya, una vez la hayáis creado, sigáis con el vídeo y comprobéis si lo habíais hecho bien. Y además, quiero que tengáis en cuenta que cuando se crea una instancia de estudiante, automáticamente se matriculará con una cantidad de créditos igual a 60. Es decir, el constructor no deberá recibir los créditos. Y bien, pasemos ya a la siguiente diapositiva y veamos la clase estudiante. Aquí, en primer lugar, la declaración de la clase public class estudiante extends persona. Con ello estamos heredando tanto los atributos como los métodos de la clase persona. Por lo tanto, al extender tendremos ya el nombre y la edad. Únicamente deberemos declarar un atributo adicional que se llama créditos, de tipo entero. Entonces, lo siguiente sería generar ese constructor de la clase estudiante. Y aquí, importante, cuando generemos el estudiante, como estamos heredando de persona, necesitaremos también un nombre y una edad. Pero ese nombre y esa edad vienen de la clase persona. No hace falta volverlos a declarar en la clase estudiante. Entonces aquí tenemos un constructor que lo único que recibe es el nombre y la edad. Y los créditos los pone a un valor por defecto, que es 60. Entonces lo primero, a través del super, invocamos al constructor de la clase padre, en este caso el constructor de la clase persona, pasándole nombre y edad. Por lo tanto, iremos al constructor de arriba y guardaremos en las variables de instancia esos dos parámetros que hemos recibido. Entonces se guardará el nombre y la edad. Y finalmente los créditos se pondrán a 60. Y con esto ya tendríamos creada esa clase estudiante. Y bien, veamos ahora un ejemplo de utilización de estas dos clases en un main. Aquí tenemos una clase app estudiante persona con el main. Y en esta clase creamos dos instancias. Una de la clase estudiante y otra de la clase persona. El estudiante se llama Luis García y tiene 20 años, y la persona Marta Gómez y también tiene 20 años. Y aquí a continuación tenemos dos println, y lo que quiero que se vea aquí es que realmente estamos invocando al método getNombre desde una instancia de la clase persona y desde una instancia de la clase estudiante. Y realmente el método getNombre está en la clase persona. Es decir, en la clase estudiante yo no tengo ningún método getNombre. De hecho, el atributo no está ni en esa clase. Pero como estudiante está heredando el comportamiento de la persona, tendrá tanto sus atributos como sus métodos. Por lo tanto, aquí podemos acceder tanto desde una instancia de la clase persona como desde una instancia de la clase estudiante, ya que realmente el estudiante también es una persona. Entonces, en el primer caso me imprimirá el nombre de la persona, Marta Gómez, y en el segundo me imprimirá el nombre del estudiante, Luis García, luego dos puntos concatenado con los créditos, que en este caso, como por defecto siempre pone 60, pues pondrá Luis García, dos puntos, 60 créditos. Entonces aquí lo importante es que podemos llamar a ese método getNombre de la clase persona tanto de una instancia de estudiante como de una instancia de persona. Y para que veáis una serie de ejemplos adicionales, vamos a ver este mismo ejemplo en el editor. Para ello volveremos a Visual Studio Code
Y aquí tendríamos tanto la clase persona como la clase estudiante como la aplicación que genera esas dos instancias y luego muestra la información. Si ahora lo ejecutamos, podemos comprobar que primero me muestra la información de la persona, que es Marta Gómez, y a continuación la información del estudiante, Luis García, 60 créditos. Ambos métodos funcionan de forma correcta, invocándolos desde instancias de objetos distintos, tanto el estudiante como la persona. Bien, pero ahora vamos a modificar la forma de mostrar la información. Entonces, para ello voy a quitar estas dos líneas y lo que haré será crear un método en la clase estudiante que se llame mostrar datos. Por ejemplo, public void mostrar datos, que lo que hará es un sysout mostrando el nombre del estudiante. Para ello pondremos estudiante de nombre concatenado con el nombre. Aquí fijaros que ahora si yo pongo nombre, no me aparece el nombre, ya que lo tengo en la clase persona, y el nombre es privado. Por lo tanto, debo acceder a través del getter. Si ahora pusiera aquí el nombre público, aquí ya no me daría error, podría acceder, porque el estudiante tiene el atributo nombre, lo que pasa es que lo tenía como privado. Podríamos ponerlo protected y continuaría siendo accesible, ya que esta clase hereda de persona. O podríamos ponerlo lo más restrictivo posible, con private, y con ello obligaríamos a utilizar a través del super el get nombre. Sin embargo, en este caso, incluso no sería necesario el super, ya que el método getNombre es público. Entonces directamente podría poner aquí getNombre. Entonces pasa igual que antes. Si el getNombre fuera privado, private, de nuevo no podría acceder a él a través de getNombre. Sin embargo, si lo tengo como privado, ni siquiera puedo hacer un super.getNombre, porque es completamente privado. Entonces tendría dos opciones, ponerlo como protected, entonces ya podría acceder al nombre directamente a través de getNombre, o ponerlo como público. Y a continuación podría concatenarlo con dos puntos y la cantidad de créditos. Como créditos es una variable de la propia instancia, puedo acceder directamente sin utilizar ningún getter, ya que lo tengo en la propia instancia. Y a continuación concatenado con créditos. Entonces pondría estudiante de nombre con su nombre, dos puntos y la cantidad de créditos. Y este mismo método lo voy a copiar y lo voy a pegar en persona, pero aquí no vamos a poner toda esta información, ya que los créditos no los tenemos disponibles. Pero antes, mejor lo voy a quitar y vamos a volver a app estudiante. Entonces ahora aquí, si yo a través de la instancia E y el punto invoco a mostrar datos, esto sí que será perfectamente válido, ya que el estudiante tiene ese método. Sin embargo, P mostrar datos ahora no existe, porque el método mostrar datos únicamente está en la clase estudiante. Sin embargo, si el mostrar datos lo tuviera en la clase persona, si lo pego aquí, y en vez de estudiante le pongo persona de nombre y concatenado con el nombre, aquí de nuevo no me haría falta el getter, porque tengo el nombre en la propia instancia, entonces en este caso, tanto estudiante como persona podrán acceder a mostrar datos, aunque estudiante no lo tuviera. De hecho, si yo se lo quito a estudiante y ahora vengo aquí e intento mostrar datos sobre P, de nuevo puedo invocarlo sobre las dos instancias, porque el método está en la clase persona. Entonces aquí en este caso, si ahora lo ejecutara, me mostraría persona de nombre Luis García y persona de nombre Marta Gómez. Sin embargo, si ahora aquí de nuevo pongo el método mostrar datos en la clase estudiante, ahora cuando lo vuelva a ejecutar, este mostrar datos se ejecutará dependiendo de la instancia sobre la cual se invoca. Si E es un estudiante, el mostrar datos se ejecutará sobre la clase estudiante. Sin embargo, como P es una persona, el mostrar datos se invocará sobre la clase persona. Entonces ahora cada uno de ellos imprimirá los datos de una forma distinta dependiendo del tipo de instancia. Esto realmente es lo que se llama polimorfismo, y es que un método se comporta de una forma u otra dependiendo del tipo de instancia sobre el cual se invoca. Aunque bueno, esto lo vamos a ver más en detalle en un vídeo específico dedicado exclusivamente al polimorfismo. Pero bueno, es un primer ejemplo para ir introduciendo el concepto. Si lo ejecutamos, ahora este mostrar datos, al ser invocado desde una instancia de estudiante, me lo muestra como estudiante y con los créditos que tiene.
mientras que cuando lo invoca sobre una instancia de persona, me muestra únicamente el nombre. De hecho, aquí incluso se podría reutilizar un método para que utilice parte del otro. Por ejemplo, en vez de poner estudiante, podríamos hacer lo siguiente. En vez de estudiante de nombre, getNombre, podríamos directamente invocar primero al super de mostrar datos para que me muestre ese método, mostrar datos de la clase persona, y a continuación aquí poner estudiante matriculado de concatenado con la cantidad de créditos. Y ahora mostrar datos, por ejemplo, vamos a ponerle nombre, concatenado con el nombre. Entonces el mostrar datos de la clase persona me mostrará nombre, y el nombre. Mientras que cuando lo hagamos sobre una instancia de estudiante me pondrá todo eso y además una línea adicional indicando estudiante matriculado de la cantidad de créditos que se haya matriculado. Si lo ejecutamos de nuevo, estas dos líneas realmente se corresponden con el mostrar datos, ya que la instancia me muestra en primer lugar el nombre y luego añade esta línea con el estudiante matriculado de la cantidad de créditos, mientras que mostrar datos únicamente imprime esto. Y bien, nada, de momento lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo veremos ejemplos adicionales de sobrecarga de métodos en Java.